Con el gusto de saludarles en esta segunda semana de trabajo, apreciadas y apreciados maestrantes, vamos a ver lo concerniente a las habilidades interpersonales que podemos manejar dentro de el manejo de grupos, de organizaciones o de instituciones educativas. En primera instancia, abordaremos la circunstancia de la comunicación. ¿Sí? Esta comunicación, pues, emana de una raíz de corte latino que significa poner algo en común, ¿sí? O ponerlo al público. Eh, Kaplun, en el 98, expresa que es algo que se comparte, que se tiene o que se vive, que se maneja incluso de manera común. Este término lo podemos manejar, analizar desde diversas perspectivas, ¿sí? En este aspecto podemos pues manejar que o identificar que la comunicación, pues simple y sencillamente es un sistema de corte abierto en el cual, bueno, las distintas interacciones que van a estar circunscritas siempre van a estar habituadas en un contexto determinado, ¿sí? En este sentido, eh, manejamos de manera muy puntual que, bueno, pues este sistema en el cual estamos inmersos nos maneja como consecuencia este proceso. Ajá. Este proceso vamos a poder vertir ante los demás nuestra gama de sentimientos, de emociones, ¿sí? También en este sentido, que nos permitan manejar este reflejo incluso de conocimientos con los demás, ¿sí? En nuestro entorno. ¿Para qué nos va a servir el poder manifestar nuestros sentimientos y emociones? Bueno, pues a final de cuentas nos va a permitir hacer una construcción de relaciones, ajá, con los demás. Mediante la comunicación vamos a poder construir conocimientos, vamos a poder alimentar relaciones de corte interpersonal y en este sentido vamos a fomentar distintos espacios de participación, ajá, con los demás. En este aspecto, manejamos también que la comunicación es una pieza clave para el desarrollo del ser humano. Nos va a permitir tener esta interacción, el poder socializar con los demás, ya que no somos entes aislados. Ahí debemos de tener cuidado en ser asertivos con los mensajes que vamos a transmitir. En este sentido, nos va a permitir poder establecer una estructura de corte social. ¿Para qué? Para que mediante esta comunicación podamos fomentar lo que es la participación ciudadana, lo que es esta interacción de corte social, para que nos lleve a una construcción incluyente de nuestra sociedad, en la cual podamos construir a partir del diálogo. Y a partir de eso, podemos establecer algunos niveles de comunicación. ¿Sí? Esta comunicación ocurre cuando estamos frente a frente regularmente. Uh-huh. eh, Esto nos va a permitir que este elemento de tener a la persona frente a frente sea la parte fundamental. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de comunicaciones, ¿no? A través de la televisión, a través de las redes sociales, de los dispositivos electrónicos. Y esto los vamos a poder establecer con una sola persona o con un colectivo. Esto va a determinar de la funcionalidad que tengamos. Ubicamos 6 tipos de grupos o de elementos en los cuales podemos clasificar a lo que es la comunicación. Tenemos la comunicación intrapersonal, interpersonal, comunicación de grupo, comunicación organizacional, comunicación masiva y comunicación intermedia. ¿Sí? La primera es la que tenemos con uno mismo, es la que se tiene con uno mismo,
¿sí? De qué manera podemos manejar cierta situación, cierto interés. La comunicación interpersonal es la que tenemos con los demás, cómo nos manejamos en nuestro grupo social. En un grupo, pues obviamente sea el colectivo de trabajo, el colectivo de nuestra preparación profesional, etcétera. En cuanto a la organización, ¿no? A la que pertenecemos, cómo se da también en rangos, en perfiles, etcétera. ¿Sí? Una comunicación masiva, cuando ya la estamos haciendo ante un público que nos demanda precisamente ser puntuales en esta situación de los términos específicos para manejarnos ante ese público. Y bueno, esta comunicación intermedia también, que es una situación entre de grupo y masiva, pues nos va a permitir también establecer las puntualizaciones que queremos manifestarnos. Para ello podemos utilizar lo que es una estrategia de comunicación, ¿sí? En primera instancia tendremos que definir o recordar qué es una estrategia. Y esta estrategia se define como un plan a seguir que integra objetivos, políticas y una secuencia de acciones que nos va a permitir que esto tenga coherencia, ¿sí? Una estrategia va a permitir realizar un análisis institucional, un análisis contextual en el cual podamos ubicar la realidad. Ajá, y a través de esta necesitamos ubicar acciones concretas para poder abordarlas. Necesitamos dar una respuesta específica a la necesidad que tenemos. ¿Sí? Es entonces este camino a seguir, esto que vamos a realizar para poder cumplir el objetivo específico de la comunicación. Estas pueden ser diseñadas a través de identificar algún problema que se tenga en el contexto, en la organización, etcétera, a partir también de un análisis previo que se haya establecido y en este sentido, partir de este diagnóstico que se realizó, para que podamos dar respuesta entonces a estas áreas de oportunidad planteadas en dicho diagnóstico o en dicho análisis. En ese sentido, necesitamos también la participación de los recursos humanos para que se pueda generar un ambiente específico. ¿Qué necesitamos aunado de esta estrategia de comunicación para entablar un diálogo específico de acuerdo a las características o a nuestro contexto o a nuestra necesidad? Necesitamos una motivación, ¿sí? Esta motivación la conocemos o la ubicamos simple y sencillamente como aquello que nos va a permitir lograr una acción, ¿sí? Es decir, el efecto que tiene una acción para un objetivo específico. Si nos marcamos a este ambiente organizacional, pues este también lo ubicamos, al igual que la comunicación, pues como una habilidad que necesitamos, ¿sí? Y en este aspecto la vamos a desarrollar con los objetivos de la organización. ¿Cómo poder lograr estos objetivos? ¿Cómo lograr una satisfacción en el ámbito laboral? Aquí tenemos algunas variables que están en juego, como cuáles, como el ausentismo, como la rotación que se da en los horarios de trabajo, en las funciones, en las actividades. No tenemos una circunstancia específica todavía para determinar qué es la motivación, algo sumamente claro que involucre a todos los conceptos, a todas las áreas, ¿no? Esto va a depender de lo que estemos buscando, ¿sí? Para el momento de llevar a cabo un juego, ¿sí? Necesito dar elementos, especificar qué es lo que queremos lograr para que a partir de ello se pueda generar una motivación e incluso decir qué es lo que se va a obtener a partir de esa participación en dicha justa deportiva, ¿no? Bueno. ¿Qué necesitamos entonces o qué nos promueve esta movilización de las personas a partir de la motivación? Pues nos va a permitir que tengamos una actuación específica, que tengamos un mejor desempeño,
Ujú, que no faltemos a nuestras actividades laborales, y con ello, obviamente, pues, se eviten despidos, rescisiones, etcétera, etcétera. También vamos a ubicar en una menor rotación. Cuando un empleado está motivado, se va a poder desempeñar de mejor manera, va a tener un mejor rendimiento y esto se puede canalizar a distintos rubros. Cuando tenemos a los alumnos motivados, van a tener mejores resultados. Cuando la familia está motivada, va a realizar sus actividades con mayor facilidad, ¿sí? Y mayor prontitud. Necesitamos saber motivar, ¿sí? ¿Cómo motivarlos? Voy a llegar a mi empresa, a mi ¿en qué? Pues les voy a dar premios a los más puntuales. Ah, no, ese no es el objetivo, porque el objetivo de los trabajadores es el premio, no en tanto estar convencidos de llegar puntuales. Ujú. Tenemos que ubicar cuáles son las necesidades del personal, de los alumnos, si estamos en una escuela, del el colectivo docente, si estamos también en un centro educativo, pero si estamos en una cuestión laboral, ¿cuáles son las necesidades del área específica? Ujú. ¿Qué es lo que necesitan para que a partir de eso podamos establecer una comunicación efectiva y en ese sentido podamos ubicar cuáles son estos requerimientos para poderles dar satisfacción? Esto, la comunicación en sí nos puede generar un conflicto, ajá, el cómo llegar a motivar para algunos es un conflicto, cómo lograrlo, pero para otros también cómo se recibe. Esto nos genera una gama de conflictos, aparte de los que se puedan suscitar en todo momento. ¿Cómo poderlos manejar? ¿Cómo poder resolverlos? La antesala de ello, pues, es recordar, ubicar qué es en este sentido el conflicto. Y este es prácticamente una contraposición, una confrontación de posturas que tenemos entre los involucrados, porque tenemos intereses distintos, porque tenemos necesidades diversas. Y en este sentido, los actores dentro de esta interacción no se ponen de acuerdo, no tienen las mismas características y se causa un conflicto. Ujú. Este conflicto no es de manera implícita como que una fuerza de corte negativo, no es algo que siempre se tenga en contra de lo positivo, ¿no? Es una situación completamente natural. Ujú. Es parte de nuestra sociedad porque ubicamos o estamos en busca de una justicia, de una equidad, y en ese sentido, ujú, siempre nos va a generar conflictos porque el bien para unos no significa que sea el bien colectivo, puede ser una situación que perjudique a otros. Y en este sentido, lo que es progreso para unos es perjudicial para otros. ¿Cómo manejarlo? Ujú. ¿Cómo poder resolver estos conflictos? Esto es de acuerdo a las circunstancias que puedan estar presentes dentro de ello. Ujú. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hemos resuelto conflictos que se nos ha presentado? Ujú. ¿De qué manera? ¿Cuál es el camino correcto para poderlo llegar a hacer? ¿Es la misma situación aplicable para todos los conflictos? No, indiscutiblemente que no. Ujú. Según sea la complejidad de lo que, de nuestra problemática, según sea el significado que tenga esta problemática para los involucrados, podemos ubicar de manera general dos formas de poder resolver un conflicto, ¿sí? Una clasificación importante y esta clasificación parte de un modo formal y de un modo no formal o alternativo. Ujú. Podemos ubicar de manera muy puntual la primer forma, el primer modo formal, y ahí ubicamos netamente una autoridad que ejerce la legislación específica. Y en este sentido podemos ubicar la vía judicial, que ahí es una autoridad expedita para poder resolver el conflicto de quién es el terreno, a quién se le va a quedar, el hermano mayor, el menor, etcétera, o va a ser una parte proporcional, pero eso lo va a determinar la autoridad específica, vía judicial. Y otra puede ser por la parte administrativa. Ujú.
tengo un conflicto, yo no quiero hacer una guardia en este espacio porque me da el sol y a mí me afecta, y entonces la parte administrativa es la que también va a determinar, de acuerdo a lo que se pueda generar, a modificar ese espacio de acuerdo a las características y necesidades de los involucrados. Entonces, como se dan cuenta, tenemos estas dos formas en esta situación formal y que a final de cuentas, una tercera persona es que regularmente resuelve ese conflicto. Y entramos al modo no formal. En este modo no formal también se le puede conocer como alternativo y aquí podemos ubicar una gama de mecanismos de los cuales se hace uso para poder tratar de resolver este conflicto. Sin embargo, bueno, pues aquí no es una situación necesaria de la legislación o una situación necesaria de la parte administrativa, ¿no? Estos procedimientos son flexibles, no son tan lineales, no son tan específicos y en ese sentido quienes son los protagónicos para poder resolver el problema son los propios actores del conflicto. Podemos ubicar tres modos de manera no formal. Lo que es la negociación, ¿sí? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos? ¿Qué parte de participación tendremos para poder resolver este conflicto? ¿Sí? No es adjudicar la culpa a uno y la situación de viabilidad en cuanto a tú no tienes ninguna injerencia en ese sentido, ¿no? No, tenemos que negociar en ese aspecto. Hay 2 elementos, 3 elementos, X número de elementos que están involucrados en cierto conflicto. Tratar de resolver de manera unánime una participación de todos. Eso es lo que necesitamos en ese sentido, negociar. ¿Sabes qué? Tenemos un ejemplo muy claro, en un divorcio, ¿no? Está ese conflicto. Pues lo ideal es negociar. A ver, tenemos 2 autos, pues un auto para cada quien, tenemos 3 propiedades, una para cada quien, la tercera se vende y el monto se pueda dividir en 2 o en su defecto se toma el valor de la propiedad y si uno de las 2 partes se quiere quedar con él, pues que la pague la parte correspondiente, ¿no? Eso es negociar. Bueno, el segundo modo no formal encontramos el diálogo. Y el diálogo también nos lleva a una negociación, ¿sí? Para poder llegar a esta última, indiscutiblemente necesitamos esta potestad del diálogo para poderlo establecer. ¿Cómo vamos a saber los requerimientos, las necesidades que se tienen de las partes involucradas si no llegamos a esta parte del diálogo? Y una tercera parte, pues es la mediación. Aquí, a diferencia de los 2 anteriores, que regularmente son únicamente los involucrados, aunque puede haber otras personas inmersas aquí en la mediación se requiere precisamente de una persona que funja como tal, ¿no? De mediar la situación, ¿no? De no darle la razón a uno y darle la culpabilidad a otro, ¿no? Es tratar de mediar. Es una situación muy parecida a la negociación, sin embargo, este otro tercer elemento va marcando también la pauta y hay una situación también semejante a la situación formal, ¿no? Tipo vía judicial o administrativa, es decir, alguien que va encaminando, va marcando la pauta para poder llegar a resolver este conflicto. Esos mediadores nos ayudan siempre y que regularmente en una situación por ejemplo, sigo tomando el ejemplo de un divorcio, a veces son los amigos de la pareja los que tratan de mediar y les dan alternativas. No es así, vayan a una terapia de pareja, busquen otra alternativa, ajá. Ese tipo de situaciones nos ayudan a resolver esta gama de conflictos. En este aspecto podemos dar de manera general estas ideas en las cuales van a poder ser en mayor número de información más nutrida en el material o en el contenido de esta semana, aunado a lo que ustedes puedan investigar, para que esto nos dé pauta a realizar un cuadro comparativo.
como actividad de evaluación, este cuadro comparativo va a contener estas habilidades de corte interpersonal. Ya las ubicamos de manera breve, la situación de la comunicación, la situación del manejo de conflictos, la situación de motivación. Ahí las podemos establecer con algunos aspectos que nos den pauta precisamente para poder llegar a esta comparación de estas habilidades de corte interpersonal. Bueno, pues para cualquier situación yo quedo a sus órdenes por los canales descritos, y que tengan una excelente semana de trabajo.